Todos vamos a encontrar aquí Te levanto más. en Casa Abierta por Radio Subirle más. Dale, Corazón. ¿Cuál es? Casa Pásame. Abierta, Yo ya sé. con la conducción de Alejandra Costa y la dirección de Gloria Ahí. Rodríguez. Con tal de que no te revientes después. No. No me va a rentar. Y esto es lo que sí quiero ayuda. Bueno, ¿cómo Hace querés? 61 años, seguimos siendo tu primordial fuente de información. Acá sí. Ñandutí, Para que se vea. Vuelve Colosos. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí. Más grandes del Paraguay. Ahí estamos. ¿Conoces un árbol con ¿Te queda bien el...? Sí, cuando haga más frío voy a traer de mi cosaca rusa. Ese está lindo también. Te deja pintar. Sí, pero no hice el programa con ese. Ahora voy a hacer el programa con ese. Te deja pintar mitad con y rebelde. Deja que la naturaleza. Abrirla ahí. Bueno, Es algo de eso. Algo de eso. Abrirla ahí. vamos a empezar el programa. Ya son las 6. Arrancamos. ¿Cierto? ahora también podrás vernos y seguir bien informado las 24 horas desde nuestra cuenta de Twitch. @Ñandutí 1020am. Ñandutí, ahora también en Twitch. En Twitch. Acá. Ay, qué raro, tenemos batería. La guerra grande sigue hoy. ¿Dónde es lo que vos te vas sin mi permiso? Le preguntaron vos si a vos lo que tienes lugar. Sí. Anda a la oreja. Ah, ¿en serio? Secretas Ah. libros de historia. Hola, ¿qué tal? Celosamente guardados. Vamos a empezar el programa en un ratito. Mayor genocidio de Y América. empezamos luego. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. Bueno, pues lo ves. El estridor de las armas. Se te quería cambiar, mamá. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Radio Ñandutí. Aire. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Voy a regular un poco acá el volumen. A ver, ahí está mejor. Al estridor de las armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Bueno, primeramente quiero enviarles un saludo cordial a toda la audiencia que siempre me acompaña cada sábado para analizar nuestra historia, ¿verdad? Y por supuesto los que siguen la programación por el canal 17 de Tigo Star y por todas las redes sociales de la radio, mis redes sociales. Ahora estoy transmitiendo porque a veces me dicen, profe, a veces estás por Twitter, a veces estás por Facebook. Hoy estoy directamente en TikTok transmitiendo el programa porque me pidieron que haga ciertas aclaraciones sobre un hecho histórico. Pero antes que nada, también quiero enviar un saludo a mi instructor de geopolítica de esta semana. No saben lo que me hizo escuchar el general del aire Luis Nóceda. Él estaba enseñando justamente un módulo sobre inteligencia estratégica y me dice, profe, ¿conoces el himno nacional del Uruguay del año 1837? Me dice así. Y yo le dije, no escuché todavía. Y me puso, ¿verdad? Y escuchamos, ahí me caí de espalda y me quedé helada. Así que de eso vamos a hablar el próximo programa y voy a hacer lo imposible para traerle acá al profesor Lito Barrios, también invitarle, porque él hizo una exhaustiva investigación con relación a la letra y la música de nuestro himno nacional. Bueno, saludos a todos también, mis compañeros de la especialización, que hoy estuvimos visitando las instalaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Bueno, pasando con eso, quiero mostrarles, para los que no se fueron, yo llamé lista. David aplazado, Hammer aplazado. Yo llamé lista en mi evento. Sergio aplazado, Jordan aplazado, Omar aplazado. Pero Omar está con permiso. Y luego, ¿verdad? El tema es que se hizo mi evento, el lanzamiento del libro sobre las conspiraciones de 1866-1869 contra el gobierno del mariscal Francisco Solano López. Una revisión histórica y jurídica. Y fue impresionante. Me quedé, miren lo que la gente que está siguiendo la programación por el canal 17 se va a dar cuenta que el auditorio Félix de Guaraña, que es uno de los auditorios más grandes
de la FIL Asunción estaba repleto de gente. Es más, faltaba lugar. Algunas personas tuvieron que quedar paradas. Era impresionante. Muchísimas gracias a las autoridades civiles y militares que me acompañaron en la presentación, verle a queridos amigos, ¿verdad? Y del interés y el debate, por supuesto, que es lo positivo que genera esto en las redes sociales. Hay, por supuesto, un sector que sigue llorando, ¿verdad? Pero para eso está, ¿verdad? Entonces estoy muy, muy contenta. Muchísimas, ahí están mis compañeros que me llevaron un jarrón de flores precioso. Así que muchísimas gracias. Bueno, hoy me tienen que escribir al WhatsApp de la radio. Me encanta esa foto. Ahí está el general Cardoso, mis compañeros. Miren lo que fue. Ahí está justamente también el coronel Cabrera con mi presentador. Ahí está Emilio, Rafael, bueno, una amiga, Laura Portillo. Bueno, fue una noche realmente fantástica. Al WhatsApp de la radio, al 0994 44 10 20, ¿verdad? Porque Jordan nunca me pone eso en el Zócalo, aplazado Jordan, pero yo tengo buena memoria, ¿verdad? Y bueno, voy a sortear este libro con la querida audiencia del Estridor de las Armas. Así que, repito, todos los que están escuchando por radio, por las redes sociales, por TikTok, ¿verdad? Pueden escribirme al 0994 44 10 20. Siguen sin ponerme el Zócalo. Entiendan que estoy pensando antes de decir esto, porque acá así estamos. Bueno, pero ahí ahora les perdono por esa imagen. Bueno, así es como nos retribuimos cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico que mi compañero justamente de investigación, porque yo tengo un equipazo de investigación, ¿verdad? El profesor Emilio Urapilleta lanzó un revisionismo sobre lo que fue la masacre en Concepción del año 1869. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay un sector que se adueñó de nuestra historia y que sin ningún ápice de ética, podríamos decir, siguen repitiendo mentiras donde nosotros tenemos fuentes primarias serias, como la de Juan Crisóstomo Centurión y la del jefe de Estado Mayor del mariscal Francisco Solano López, Francisco Isidoro Resquín, que desmienten tanta patraña, tanta mentira de la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando surge un libro como el nuestro, justamente sobre este tema, donde nosotros, es decir, meticulosamente vamos mostrando las acciones de la conspiración, vamos mostrando las leyes de la época, qué pasó en los tribunales conocidos como San Fernando, son tribunales nacionales, pero por supuesto que hacemos temblar esta estructura que pensó que no iban a tener una respuesta, que pensaron que jamás iban a tener una contestación a estas mentiras. Pero por supuesto, bueno, acá, después de 156 años, damos una respuesta, porque era necesario aclarar este tema. Y dentro de las aclaraciones está este tema de la masacre de Concepción. ¿Qué pasó, gente, en Concepción? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, y así es que tenemos que pensar, primeramente, el que fue el promotor, el que empezó a mentir de forma tan descarada, es el señor Héctor Francisco de Coupe-Domecq, ¿verdad? Si podemos poner las imágenes, nosotros tenemos las imágenes de él para que la gente sepa a quién me estoy refiriendo exacto, a él, ¿verdad? Él nació en el año 1855, murió en el año 1930, político, matemático, geógrafo, hijo del legionario Juan Francisco de Coupe. Y no quiero que entiendan que la palabra legionario es una suerte de insulto. ¿Por qué? Porque estos paraguayos que residían en Buenos Aires se pusieron a sí mismos el nombre de Legión Paraguaya. Es decir, nosotros no estamos insultando, no es un insulto, es el nombre que ellos mismos se dieron, ¿verdad? Y por el cual
fueron el brazo armado de una asociación de paraguayos que era la parte política y bueno, la parte armada que entraron a combatir contra el Paraguay, contra sus propios compatriotas. Según el artículo 7 del Tratado Secreto de la Triple Alianza, ellos se denominaban a sí mismos la Legión Paraguaya. Entonces estamos hablando de Juan Francisco de Cook, uno de los representantes de la Legión Paraguaya, es decir, un legionario, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Que con Juan Francisco de Cook, por supuesto que el papá de Héctor de Cook, y les voy a contar, ¿verdad?, qué pasó con Juan Francisco, que ni siquiera los propios brasileros le tenían una consideración o un aprecio a Juan Francisco de Cook. Bueno, pero Héctor, el hijo, ¿verdad?, estaba casado con Adelina López, Flora Ramona, si es que no me estoy equivocando, si la memoria no me está fallando, ¿verdad?, que era hija justamente de José Antonio Correa da Cámara. Estamos hablando del general Cámara, que fue el que ordenó el asesinato de Francisco Solano López en Cerro Corá, conocido como el Vizconde de Pelota, ¿verdad? Y bueno, él era, vamos a decir, el suegro de Héctor Francisco de Cook. ¿Por qué? Porque la hermana del mariscal Francisco Solano López, bueno, tuvo encuentros muy cercanos con este general brasileño, apenas muerto su hermano básicamente, ¿verdad? Y bueno, surgió ahí una relación amorosa, y estoy hablando de Inocencia López Carrillo, ¿verdad?, hermana de Francisco Solano López, que tuvo una relación sentimental con el asesino de su hermano, ¿verdad?, que mandó ordenar el asesinato de Francisco Solano López, que era José Antonio Correa da Cámara, y por ende la hija de esta unión, la señora o señorita en este caso Ramona Adelina López, contrae nupcias con Héctor Francisco de Cook, que a su vez era hijo del legionario Juan Francisco de Cook. Es un poco complicado, pero esa es justamente las relaciones y el parentesco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo como historiadora a veces suelo sentir o lamentar, pero también trato de entender, ¿verdad?, qué es lo que pasa con nuestra historia? Con el tema de la masacre de Concepción, lamentablemente las personas creen y asumen como verdades todo lo que les cuentan con relación a este hecho de la historia, justamente del mes de mayo del año 1869. Pero tenemos que aclarar que no es culpa de la gente, no es culpa de ellos, más bien los culpables son otros, ¿verdad?, porque los intereses vienen por otras situaciones. Qué linda imagen de Francisco Solano López, me encanta, ¿verdad? Y bueno, y justamente la gente no va a tener el tiempo para estar inquiriendo a los autores, ¿verdad?, con las pruebas, las evidencias. Entonces, la mayoría de las personas que no manejan los datos a cabalidad o a profundidad están como indefensos, ¿verdad?, ante esta mentira que en su inicio fue toda una suerte de propaganda de guerra y luego fueron asimiladas como verdades, como hechos históricos, guiño, guiño, entre comillas, como verdades. Bueno, entonces, en la obra justamente de Héctor Francisco de Cook, yo principalmente creo, por lo menos es mi opinión personal, hay gente que por supuesto puede disentir en esto, yo creo que es uno de los más grandes falsarios de la historia paraguaya, justamente por los motivos que él tenía, ¿verdad?, de por ser hijo de un legionario tan infame como Juan Francisco de Cook, y yo les decía al inicio que ni los brasileños le aceptaban. ¿Y por qué les digo eso? Porque en los meses que se estuvieron analizando quién iba a quedar con el gobierno, ¿verdad?, es decir, a quiénes le iban a poner en el gobierno paraguayo, los aliados, para conveniencia de los aliados, no conveniencia del pueblo paraguayo, porque los aliados necesitaban formalmente establecer un gobierno paraguayo que acepte al 100% y a cabalidad lo estipulado en el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Y una de las condiciones que fue negociada en el mes de junio del año 1869 en Buenos Aires era justamente quiénes iban a ser
los paraguayos que iban a quedar en el poder, impuestos, ¿verdad?, por armas, y que la condición para llegar al poder era aceptar ese tratado leonino, conocido como el Tratado Secreto de mayo de 1865, que afectó tanto justamente a nuestro Estado, ¿verdad?, por todo lo que estipula, ¿verdad?, los territorios que nos quitaron. Es un tratado que habla de rapiñas, ¿verdad?, y de destrucciones de nuestras fortalezas militares de defensa. Básicamente les resumo ahí, porque el tratado es algo que ustedes y la audiencia tiene que investigar y tiene que sacar sus propias conclusiones al respecto. Bueno, lo que sí que en esta negociación sobre el poder, el triunvirato, el gobierno provisorio, tenía que ser Carlos Loizaga, José Díaz de Bedoya, que era hermano del colector nacional Saturnino Bedoya, que es uno de las personas que robó muchísimo dinero durante la guerra de la Triple Alianza, y ese dinero no servía para pagar a conspiradores, no solamente para eso, sino para enviar también este dinero a la facción legionaria que estaba unida al ejército argentino. Bueno, el famoso Pepe Candelero, es decir, una familia joyita, ¿verdad? Imagínense que José Díaz de Bedoya lleva una suerte de ornamentos de iglesias, algunos hacen una ampliación y dicen de propios hogares, inclusive con la misión de ir a vender estos objetos, porque nosotros quedamos arruinados. Ustedes tienen que saber que en una situación de posguerra y de ocupación militar, la gente pasaba mal, la gente tenía hambre, y bueno, y justamente José Díaz de Bedoya tenía que llevar estos bienes, los pocos que ya nos quedaban, para hacer dinero y traer ese dinero para ayudar a mitigar el hambre de la posguerra. ¿Qué hizo? Llevó, vendió y se quedó ahí. Es decir, robó el dinero, igual que había robado Saturnino, su hermano. Por eso estoy diciendo que son una familia bastante complicada dentro de la historia y que no se quiere decir estas cosas, ¿verdad? Pero están, y el propio mariscal Francisco Solano López es el que denuncia a su tesorero nacional, denuncia el robo que realizó durante la guerra de la Triple Alianza, cuando sale a flote todo este tema de la conspiración. Bueno, entonces los brasileños dijeron no, Juan Francisco de Cud no va a quedar en el poder paraguayo, lo sacan a Juan Francisco de Cud y en su reemplazo le ponen al hombre de confianza del imperio, que era el señor Cirilo Antonio Rivarola, y es así que queda conformado este gobierno de Carlos Loizaga, Rivarola y Díaz de Bedoya. Funesto también. Bueno, pero fueron impuestos por los aliados. Mientras Francisco Solano López seguía siendo nuestro gobernante legítimo y estaba en defensa del territorio paraguayo. Bueno, entonces las posibles razones que nosotros podamos poner como líneas de investigación del por qué Héctor Francisco de Cud afirma que Francisco Solano López fue el responsable de ordenar las ejecuciones de varias familias y mujeres en Concepción. Pero son evidentes, ¿verdad? Es muy claro del por qué dice cosas así, ¿verdad? Para tratar de exculpar a su suegro de los crímenes que cometió, de limpiar la triste memoria de su padre, para justificar los robos, para justificar las matanzas de los aliados y tratar de dirigir toda una responsabilidad en un solo hombre, ¿verdad? En Francisco Solano López y ellos, tipo Pilato, se lavan las manos, ellos son los buenos y el muerto no se puede defender. Esa es la realidad, el muerto no se defiende. Y entonces, ¿quiénes son los que cantan y los que escribieron la historia? Estos hombres. Esta élite que en un momento fueron unos renegados de su patria, pero que luego vinieron justamente a usufructuar el poder político en el Paraguay. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos compete saber? Es decir, yo como historiadora quiero saber qué pasó realmente. Tengo esas ansias de saber y por supuesto, ¿qué es lo que hago? Utilizo a la ciencia para averiguar
lo más cerca posible los acontecimientos en Concepción, ¿verdad? Entonces vamos a leer qué nos dice el señor coronel Juan Crisóstomo Centurión, que tuvo un rol en determinados momentos como secretario de Cancillería. Tenemos una imagen de Juan Crisóstomo Centurión también ahí, ¿verdad? Era el traductor oficial del gobierno de Francisco Solano López. Y también otra fuente más que confiable, ahí está Juan Crisóstomo Centurión, ahí se lo ve, es el general Francisco Isidoro Resquín, quien fue jefe de Estado Mayor en el ejército paraguayo. Una de las cosas que siempre tenemos que entender en estas narrativas, en estos protagonistas oculares y principales de la guerra, justamente de la Triple Alianza, es que, por ejemplo, Isidoro Resquín nos dice las cosas así, sin maquillar nada. Él cuenta, se hizo esto, por esto, punto. Él no justifica acciones y nos cuenta así, sin anestesia. Sin embargo, Juan Crisóstomo Centurión es un poco ambivalente, pero no por eso lo vamos a desmeritar, sino que tiene, en grandes momentos, lo idolatra a Francisco Solano López, diciendo que es, no sé, la encarnación del patriotismo, y por otro lado, cuando él está vinculado en ciertas acciones, no. Acá López es el responsable, es el tirano, y bueno, hay que entender esta ambivalencia también de Juan Crisóstomo Centurión por el momento, en el tiempo en el que él también le toca escribir sobre la guerra, ¿verdad? Es decir, siempre nosotros tuvimos la presión de los países que nos impusieron esta guerra. Y tampoco habrá sido muy fácil, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice el señor Juan Crisóstomo, el coronel Juan Crisóstomo Centurión. Dice, a principios de mayo del año 1869, tuvo noticias el mariscal Francisco Solano López de que el jefe político de Horqueta, justamente nosotros teníamos ahí una imagen de la capilla de Horqueta, que el jefe político de Horqueta, Ayala y los vecinos de Concepción, Núñez, encabezados por el cura Policarpo Páez, escuchen se habían embarcado en uno de los acorazados brasileros. Es decir, que los traidores o los conspiradores se suban a embarcaciones brasileras era algo normal. Justamente eso ya lo hizo José Verges aquí en Asunción en 1868. Y está causando, vamos a decir, una turbulencia el dato que encontramos de justamente de dos potencias como Francia y justamente el informe del ministro inglés en Buenos Aires. Obviamente la gente dice, ay no, pero eso fueron propagandas nomás, es decir, dos potencias que saben lo que es la información de inteligencia, dos potencias antagónicas, dos potencias que competían entre sí, van a ponerse así de la manito y los dos vamos a mentir sobre este tema y vamos a lanzar información falsa, ¿verdad? ¿Por qué no pueden aceptar que efectivamente estas potencias pudieron acceder? Porque acá había observadores, espías, gente que informaba, y bueno, justamente se da esto que José Verges sí se subió a una embarcación brasileña. Y eso no lo dice fuentes brasileras, no lo dicen fuentes paraguayas, estamos hablando de potencias estratégicamente antagónicas que no van a colaborar unas con otras para mentir. Pasando a este tema que le estaba hablando de lo que nos decía justamente Juan Crisóstomo Centurión, él habla, ¿verdad?, que justamente estas personas se habían embarcado en uno de los acorazados brasileros que fueron alcanzados en el puerto justamente de la villa con el objeto de proponer al comandante, escuchen esto, ¿verdad?, en nombre, en representación de la villa, no sé también quién les nombró representantes de la villa, así,
No, es que ellos quisieron subir ahí por sus propios intereses. Esto no es una responsabilidad de todo el pueblo concepcionero. Hay que hacer también esa aclaración, ¿verdad? Juan Gómez de Pedruesa, si es que no estoy pronunciando mal, Pedreusa también me dicen algunos, ¿verdad? Habla de la ocupación de la misma, con tal de que se obligaba a garantizar la vida de ellos, de las familias, de la villa. Entonces ellos propusieron a cambio ofrecer una suerte de ayuda, no solo entregar a la disposición de los aliados la guarnición de aquel punto. La guarnición es un conjunto de soldados, de hombres que tienen que, vamos a decir, defender ese punto de la ciudad. Es decir, en todo el territorio paraguayo tenían sus guarniciones militares, ¿verdad? De aquel punto. Ellos decían, bueno, nosotros te entregamos la guarnición de la villa, vamos a prestarte elementos de movilidad que pudieran precisar para llevar adelante sus operaciones contra nuestro ejército. Esto no lo digo yo, esto no lo dice la historiadora Noelia Quintana Villafoa, esto lo dice el coronel Juan Crisóstomo Centurión. El mariscal, cuando tuvo conocimiento de esta infame traición, ¿verdad? Entonces quiso cortar a los recursos, lo que podían tener sin pérdida de tiempo. Despachó al sargento mayor de caballería, José Benítez, con orden de prender a este comandante Pedreusa y proceder a las averiguaciones de los hechos denunciados respecto a este padre Policarpo Páez y estas personas que subieron a la embarcación brasileña para entregar la villa en manos de los aliados. Justamente vamos a hablar con Carmen. Jordan, ya le llamaste a Carmen, por favor. Bueno, entonces vamos a estar hablando con Carmen a la vuelta de la pausa, porque ya tenemos 4 minutitos y conviene seguir hablando más para que después la entrevista no sea cortada con las promociones que sí tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces acá dice Crisóstomo Centurión, que es el que lo envía a José Benítez, pero con el tema para averiguar los hechos denunciados. No dice en ningún momento, ¿sabes qué? Yo te envío a vos para que te vaya a liquidar a la familia de Concepción. Esa no fue la orden del mariscal, ¿verdad? Entonces, lo que sí pasó es que cuando el mayor Benítez, algunos dicen mayor, pero mayor habla a Centurión, ¿verdad? Cuando llegó a la villa de Concepción y dice, atiendan esto, ultrapasando las instrucciones que tenía de averiguar e informar al mariscal, porque tenía que averiguar y tenía que informar, pero dice, ultrapasando las instrucciones que tenía de averiguar e informar al mariscal de lo que en realidad hubiera sabido, mandó sacrificar a una gran parte de la guarnición y a muchas familias decentes de la población, sin ninguna orden. Él lo hizo de motu propio, como se dice. Entonces, el mariscal, informado de esto y que sus órdenes habían sido justamente destacadas, inmediatamente dispuso que el mayor Benítez fuese remitido con una barra de grillos al campamento de Ascurra para ser juzgado y castigado por los crueles y sangrientos abusos que se había cometido. La nota era para después de la pausa, ¿sí? Entonces vamos a una brevísima pausa y volvemos enseguida. Estás escuchando El Estridor de las Armas Después de la pausa, con mi amor. Noelia Quintana por Radio Ñandutí. Ahora también podés vernos y seguir bien informado las 24 horas desde nuestra cuenta de Twitch. @Ñandutí1020am. Ñandutí, ahora también en Twitch. Mantenete al tanto de las últimas noticias de manera rápida y divertida en nuestra cuenta de TikTok. @Ñandutí1020.
y las fronteras no nos detienen. En Radio Ñandutí, por stream, aire y redes. Volvemos. Estamos donde tú estás. Ñandutí, David. 1020 años. El estridor de las armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Radio Ñandutí. Aire. Bueno, así estamos de vuelta y ya con la señora Carmen Candia. Ella es una investigadora justamente que está también en la línea de revisar qué grado de verdad hay en las historias que nos impusieron los vencedores, historias que fueron asimiladas como verdades, y justamente ella había realizado un estudio sobre lo que fue la masacre de Concepción. Entonces le pedí si podía atendernos unos minutos para hablarnos de este tema. Muy buenas tardes, Carmen Candia. Buenas tardes, profe Noelia, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto saludarte a la audiencia de Ñandutí. Muchísimas gracias, Carmen querida, por atendernos. Carmen, según tus investigaciones, contanos qué es lo que pasó en Concepción. Bueno, realmente la masacre de Concepción fue bastante tergiversada por digamos, Héctor Francisco de Cud, ¿verdad? Que tampoco era historiador, ¿verdad? Pero lanzó varias publicaciones en periódicos y en una obra muy conocida que es La Masacre de Concepción, ¿verdad? Sí. Relacionado a los sucesos en Concepción. Sobre esa traición, porque realmente fue una traición de la población, de cierto sector de población de Concepción, no toda la población. Claro, sí. Porque, bueno, realmente por relatos, ¿verdad? Y antecedentes familiares que yo he tenido, ¿verdad? Supe, ¿verdad? Que un familiar se salvó precisamente de ser lanceada por ese hombre, ¿verdad? Por Toro Pizay. Sí. Gracias a la intervención de Mariscal López, que envió hombres a tomarlo preso. Él, al enterarse de esto, huyó buscando la protección de los brasileños, con quien probablemente ella tenía un contacto anterior. Decime, Carmen, él después en posguerra, ¿con quién quedó trabajando? Él quedó trabajando digamos, en la estancia de José II de Cud, con la protección de José II de Cud. Y estuvo muy protegido, ¿verdad? Claro, imagínate lo que hizo, asesinar a familias completas. Claro, y de hecho yo creo que lo llevaron precisamente porque era él que sabía la verdad de lo que sucedió, ¿verdad? Y se tenía que mantener una narrativa falsificada de lo que realmente sucedió en Concepción, ¿verdad? Entonces, tal como yo escuché en tu programa, estoy siguiendo tu programa, ¿verdad? Tenemos versiones de fuentes primarias, ¿verdad? Sí. Y además yo levanté todavía en la zona de Concepción con antiguas familias, ¿verdad? Y coinciden algunas de las familias muy antiguas, ¿verdad? De que fue un hecho, o sea, fue una iniciativa, digamos, de Toro Pizay. No fue una orden de Mariscal López. Decime, Carmen, sabemos que luego cuando fueron en búsqueda de los restos del mariscal, justamente se hizo un velatorio en una casa de la familia Irigoyen, ¿verdad? Sí, don Romualdo Irigoyen. Así, y bueno, don Romualdo Irigoyen fue uno de los defensores en este tema del mariscal Francisco Solano López. Además, él creo que encabezó la comitiva, Carmen, si es que me corregís, por favor. No, es así, es correcto. Él encabezó la delegación, digamos, de la búsqueda de un resto del mariscal López en Cerro Corá. Sí. Financió esa iniciativa, digamos, ese proyecto. Y no solamente eso, llevó los restos del mariscal López, y los restos del mariscal López en su propia mansión en Concepción. Y Romualdo Irigoyen precisamente tuvo familiares que fueron lanceados, o sea, fueron asesinados por Toro Pizay. La madre de Romualdo Irigoyen, las hermanas de Romualdo Irigoyen. Es decir, si realmente mariscal López fue el autor, ¿verdad? O sea, fue quien dio la orden
no se justifica que este señor, ¿verdad? Don Romualdo Irigoyen, Claro, siguiendo esa versión alocada de Héctor de Cuba, ¿verdad? Que cómo es posible que un afectado en primera línea, porque se le tocó a la familia, sea el primero en poner dinero y recursos para la búsqueda de los restos del mariscal Francisco Solano. Y bueno, y eso no es suficiente motivo también, Carmen, para es decir, no tiene mucho sustento la obra, la masacre en Concepción de Decu. ¿Por qué te parece a vos que defienden tanto algo que va en contra de lo que dice Resquín y de lo que dice Centurión, ¿verdad? Sí, de hecho, las fuentes primarias, como vos citaste, ¿verdad? Son fuentes primarias, ¿verdad? Vos como historiadores, investigadora, ¿verdad? Con toda la trayectoria que tenés, sabes bien, ¿verdad? Con lo que se cuenta, ¿verdad? Que son las fuentes primarias, que es fundamental, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo por qué esa insistencia en mantener una ficción, ¿verdad? Hasta hoy día, hace poco salió un artículo donde siguen sosteniendo que Decu dice la verdad en relación a este tema. Increíble. Es increíble, realmente, es increíble. Y bueno, van surgiendo nuevos datos, nuevas investigaciones, ¿verdad? Como las que estoy leyendo, ¿verdad? Las que ya he leído, ¿verdad? En la obra fantástica, ¿verdad? En las conspiraciones 1866, 1869, ¿verdad? El reciente lanzamiento. Emilio Urdapilleta lanzó una mirada muy interesante sobre la masacre, en Concepción. Así es. Carmen, querida, te agradezco muchísimo, ¿verdad? Porque vos siempre sos una de las pioneras en hacer constantemente esta aclaración, ¿verdad? Que justamente no todo el pueblo de Concepción, por supuesto, está con estas patrañas que lamentablemente en algunos sectores la dan como verdades, pero también respetamos la libertad de opinión, ¿verdad? Pero hay que siempre contar verdades, ¿verdad? Con fuentes más creíbles, con fuentes que no están interesadas por el relacionamiento de Decu con cámara, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y los intereses y tantas aristas más. Sí. Bueno, Carmen, querida, te agradezco muchísimo tu amabilidad de atendernos este sábado. Un abrazo, Carmen. Bueno, igualmente para ti. Así es que estuvimos en comunicación con la señora Carmen Candia, una de las investigadoras que siempre está ella escribiendo en las redes sociales, tratando de hacer llegar justamente a los lectores, a la gente que quiere aprender sobre historia, aclarando, ¿verdad? Que esto que se dio como verdad no es así, que está plagado de mentiras y de intereses que no vale la pena ya repetirlo, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos hablando, voy a un ratito, demasiados mensajes. Ay, mira, Jordan, toda la cantidad de gente que nos está escribiendo. Dice Carmen Griffith nos saluda. La Carmen, querida, ¿cómo estás? Quiere participar por el sorteo del libro. Después dice gracias por el programa. No me pusiste tu nombre, corazón, pero te agradezco que te guste el programa. A ver. Ay, por Dios. Dice buenas tardes. Dionisio Chaparro también quiere participar. A ver, esto no puedo mirar porque ya es muchas fotografías que me pasan. También quieren participar del gobierno Juan Fernández. A ver, ¿qué más? Alicia Chaparro también, felicitaciones. Presentación de tu libro, mi admiración y fuerza. Por el poder de acercarnos a la verdad histórica. Desde Villa Lisa también nos están escribiendo. Sara Falcón. Gracias, Sara. Querida, ahí Jordan está haciendo, por supuesto, con todos los mensajes que estamos recibiendo, el sorteo del libro. Me gustaría el libro. Estoy fanática de su programa. Gracias. Siempre le escucho también cuando le visita a Alberto. Sí, la vez pasada estuve con Alberto Peralta. Gracias, Emi. Gracias, corazona, por tus palabras. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Quisiera saber cuánto cuesta el libro. El lector creo que hizo un reajuste de precio. Deberías de acercarte al lector para saber el precio. Querida profe, desde Coronel Oviedo nos están escuchando. Ever, saludos, Ever, querido. Creo que voy a estar en Coronel Oviedo a fines de agosto. Ya justamente los concejales me estuvieron invitando para estar ahí. Buenas tardes, escucho, quiero participar, pero poneme tu nombre, corazón. Me dice buenas tardes, profe, me encanta el programa, aprendo mucho de historia.
pero tenés que ponerme tu nombre y tus 3 últimos numeritos. Bueno, ya no leo más. Disculpen que no pueda leer tantos mensajes, pero quise cumplir un poco también con ustedes porque quiero que sepan que estoy pendiente de sus mensajes, ¿verdad? Que agradezco la compañía que me dan todos los sábados, todas sus lindas palabras, pero de repente no hay mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, seguimos con Juan Crisóstomo Centurión. Voy a tomar un poco de agua. Me disculpan que en pleno aire, yo en vivo, estoy con mi vasito que tiene agua. Acá no saben el bullying que yo sufro, ¿verdad? En este patriarcado. ¿Qué es lo que vos tenés ahí, profesora? Me dice, tengo agua, gente, estoy agua. Bueno. Así son los muchachos acá, ¿verdad? Yo soy la que estoy acá enfrente y yo me pongo toda colorada del bullying que me hacen. Bueno. Siguiendo el relato de Centurión, Centurión nos dice que justamente Toropillay, o como dicen, es Pillay, algunos me corrigen, bueno, los guarañólogos expertos, bueno, yo hago caso a las 2 opciones de pronunciación, ustedes me dirán, me corregirán, ¿verdad? Dice que él ultrapasa lo que López le dice, él tenía que averiguar más que cangrejo lo que pasó en Concepción y el tipo se fue a lanzar gente, imagínense. Bueno, entonces el mariscal, cuando se entera de lo que José Benítez realizó, entonces, y que sus órdenes fueron, vamos a decir, desacatadas, sería lo correcto, ¿verdad? Inmediatamente entonces dispuso que este mayor fuese, como nos dijo Carmen recién, Camercandia, ¿verdad? Que con una barra de grillos al campamento de Ascurra, por supuesto que iba a ser liquidado. Obviamente se merecía la muerte. Iba a ser juzgado, iba a ser castigado por todos los actos crueles y sangrientos y abusos que cometió en Concepción. Pero cuando llegó justamente a la zona de Caraguatá, en esa zona, ya se había dado lo que es la masacre en Piriuy, la caída de Piriuy. Entonces esto obligó al Ejército Nacional a abandonar el campamento que teníamos en Ascurra. ¿Y qué pasa con Toropillay? ¿Verdad? Él cayó prisionero, se salvó, el tipo se salvó, cayó prisionero en manos de los brasileros y los brasileros le cuidaron. Así de simple, le cuidaron. Después pasó a las estancias de algunos legionarios que le cuidaron y le protegieron también. Porque la gente, los que sobrevivieron, sabían la verdad de los desmanes de este tipo. Y por supuesto que le encerraron y le cuidaron para que no le destrocen, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice otra fuente primaria? ¿Qué nos dice el jefe de Estado Mayor de López? No tenemos por ahí una imagen de Francisco Isidoro Resquín, Jordan. Búscamela, por favor. De Francisco Isidoro Resquín, que era el jefe de Estado Mayor de Francisco Solano López. Francisco Isidoro Resquín. Él nos relata, abro cita, y dice: entró por Toropillay en Villa Concepción, olvidándose o prescindiendo de las órdenes que había recibido y sacrificando a muchas familias y a una gran parte de la guarnición. Escuchen lo que dice Resquín. Dice otra vez: ultrapasando, igualito, las mismas expresiones, las mismas palabras que nos dice el coronel Centurión. Dice, el general nos dice, ultrapasando así las órdenes de averiguación que tenía consignada para informar al gobierno nacional de lo que realmente había en aquella desgraciada población. Es decir, el tema de liquidar a la mitad de la guarnición, de lancear a mujeres, adolescentes, familias importantes de Concepción. Esto no fue orden de Francisco Solano López. Esto fue por iniciativa de este Toropillay, de este José Benítez, que se le dio una orden y no sabemos, no sé si habrá sido una suerte de sociópata, eso ya no podemos saber, ¿verdad? No hay forma de medir una cosa así. Pero de que él hizo esto por su propia voluntad,
es categóricamente así, porque lo dice un coronel que es muy respetado por sus memorias y lo dice un general, ¿verdad? Que era justamente, ahí le tenemos, gracias Jordan querido, ahí le tenemos, en los que están siguiendo la programación por el canal 17 Tigo Star, Francisco Isidoro Resquín. Entonces, estas órdenes que les dio López y que ultrapasa José Benítez, alias Toro Pichán, fue un desacato. Entonces, eso fue la consecuencia del por qué fue remitido, no llegó, se salvó, ¿verdad? Pero fue remitido en Grillos hasta Azcurra. Bueno, entonces, justamente la leyenda negra, las propagandas de guerra, son utilizadas en ocasiones, ¿verdad? Para difamar, para responsabilizar, calumniar, injuriar de forma constante. Esa siempre fue el arma de los aliados, que luego fue interiorizada por algunos paraguayos que quedaron puestos por los propios enemigos de la patria, puestos por los aliados. Es decir, que ellos aprendieron muy bien lo que es la difamación, lo que es la calumnia, lo que es la injuria constante al rival, es decir, constante a la persona que te muestra una línea diferente, que te muestra una línea de investigación diferente. Y esa es una costumbre muy baja que lamentablemente está presente en algunos debates de algunos sectores de la historia. En vez de que nuestra historia nos una, en vez de que nuestra historia realice una fusión o una función, lo ideal, de cohesión social, hay algunos que siguen en la línea de la calumnia, de la infamia y de la injuria hacia el otro que presenta la misma fuente y te dice, che, ¿y de esto qué decís? ¿Verdad? Bueno, entonces, como el papel todo lo aguanta, dicen los geopolíticos que en una guerra la primera víctima es el plan y luego está la verdad. Esas son las víctimas en una guerra. Gracias, Jordan querido. Ya tenemos el nombre del ganador que voy a decir al final. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que Juan Crisóstomo Centurión nos dice, Centurión inclusive cuando nos relata este hecho, es mucho más severo de lo que es el general Resquín, ¿verdad? Él afirma que el enemigo, de acuerdo con el comandante de Villa Concepción, Gómez de Pedruesa, que había echado en el completo olvido no solo su condición de paraguayo, eso dice Centurión, no solo su condición de paraguayo, sino el deber que le imponía su posición oficial, había concertado una operación, primero, para apoderarse de nuestra posición justamente en ciertas zonas, ¿verdad? Y segundo, haciendo una recapitulación de todo lo que fue esta persona, ¿verdad? En la zona del sur de Fuerte Olimpo, perdón. Y el segundo, para ocupar la propia villa de Concepción. Bueno, ahí es donde dice Centurión, voy saltando, ¿verdad? Porque es muy... Pueden leer justamente el tomo número 4 de Juan Crisóstomo Centurión sobre este tema. Vayan hasta el mes de mayo de 1869, porque por una cuestión de horario yo tengo que ir saltando, ¿verdad? Dice que la traición de los jefes concepcioneros, y no de toda la población, siempre estoy aclarando esto, ¿verdad?, a la causa paraguaya fue anterior al episodio de lo de Toro Pichán, ¿verdad? Justamente también Emilio Urapilleta, en este libro que hoy sorteamos con la audiencia, él también hace un análisis con fuentes públicas, con fuentes comprobables, que todos van a tener acceso, ¿verdad?, para poder chequear lo que dice. Acá no hay ninguna suerte de mentira, ¿verdad?
Entonces, hablando también de esto que fue anterior incluso al episodio de Toropillay, dice que el grueso del ejército del mariscal López, que ya había abandonado Ascurra en agosto de 1869, y siguiendo también el relato del coronel Centurión, él no niega que Toropillay era un hombre, describiéndole a José Benítez, era un severo, era bárbaro, y que el mariscal presidente sí cometió un error. Ese es el error de Francisco Solano López, el haberle elegido a esa clase de persona, el haberle designado para investigar unos sucesos de traición a una persona. Pero obviamente López tampoco podía saber hasta qué grado de demencia iba a poder tener este hombre, ¿verdad? Por supuesto que eso no iba a poder entenderlo, ¿verdad? Bueno, pero fue designado para investigar, no fue designado para ir a matar, ¿verdad? Cosa que efectivamente hizo, ¿verdad? Entonces, afirma también que el general Resquín, que el mayor José Benítez actuó en contra de las órdenes que recibió, y cuando don Francisco Solano López se enteró de estos atropellos que estaba cometiendo su enviado, ordenó su inmediata captura para que sea puesto ante un tribunal militar. Y bueno, ya sabemos entonces por qué no se llegó a esa instancia, porque fue apresado, ya estaba preparado seguramente el castigo, seguramente hubiese sido un fusilamiento, como correspondía según las leyes relacionadas a la traición, ¿verdad? Pero salvó la vida de este tipo, ¿verdad? Porque desataron un asolador ataque sobre Piribebuy, así como dijimos. Bueno, imagínense el tema de la traición, y con esto me voy despidiendo, ¿verdad? La traición y la conspiración es algo que en la guerra la Triple Alianza lo quieren negar. Quieren decir que, imagínense un caldo de cultivo propicio para las conspiraciones y para las traiciones y para las deserciones que existieron. Según la historiografía legionaria, la historiografía escrita por Decoud, por Juan Silvano Godoy, por Cecilio Báez, y una lista de gente que... Lo de Cecilio Báez fue vergonzoso. Puso la bandera media hasta cuando murió Mitre, ¿verdad? Es decir, una vergüenza, ¿verdad? Alguien vino a exterminarnos, el paraguayito acá de duelo nacional por el asesino de nuestra patria. Y esa es la gente, y de repente vamos a decir que el ciudadano paraguayo, como no se enseña correctamente historia, o no se enseña luego historia, no manejan estos datos y creen todas las mentiras que fueron instaladas hace más de 150 años, pero ya es tiempo de revisar y decir, no, esto no fue así. El mariscal Francisco Solano López no dio ninguna orden para masacrar a ninguna persona y a ninguna familia en Concepción. Todas esas son mentiras escritas por el hijo de un legionario infame y conocido como Juan Francisco de Decoud, su hijo Héctor Francisco de Decoud, casado con la hija del general que ordenó la muerte justamente del mariscal Francisco Solano López en Cerro Corá, que luego quedaron acá en buenas posiciones mientras la mayoría de la población paraguaya tenía que ser reconstruida y tenían que nacer, a pesar de que toda esa gente que vino con la supuesta bandera de la civilización, que fue una bandera de exterminio, ¿verdad? Realmente fue una bandera de exterminio, vinieron acá a usufructuar este poder y a vivir de las mieles, mientras los sobrevivientes paraguayos tuvieron que reconstruir nuestra patria, como se dice, inclusive hasta sin derecho. Un extranjero tenía más derecho que el propio paraguayo, ¿verdad? Aunque mucha gente aplaude la Constitución de 1870, pero finalmente las conspiraciones durante la guerra existieron.
traidores existieron, desertores existieron, así como también existieron grandes hombres, grandes defensores, grandes héroes civiles, militares, que nos llenan de orgullo y que llenaron de gran valor y heroísmo las páginas de oro de la historia del Paraguay. Nosotros somos un pueblo rico en historia y específicamente en cuestiones de nuestras guerras internacionales hemos destacado por valentía, por patriotismo, y esas son las cosas que de repente no quieren que se cuenten. Quieren seguir con la cantinela harto conocida de hace más de 150 años. Bueno, Santiago Gómez 487, pasá a buscar, tenés 8 días más tenés para venir a buscar el libro Las conspiraciones de 1866-1869 contra el gobierno del mariscal Francisco Solano López, una revisión histórica y jurídica sobre estos acontecimientos, por supuesto, dando énfasis a los tribunales nacionales en San Fernando. 8 días. Si yo regreso el sábado y encuentro el libro acá, se vuelve a sortear para la audiencia. Gracias a todos por la compañía. Nos encontramos el próximo sábado aquí por la 1020 AM Radio Ñandutí con mucha más historia nacional. Chao. En Radio Ñandutí, esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado. Hola, ¿cómo está, señor? ¿Cómo estamos? Todo bien. Me alegro. ¿Te llevo? Sí, por favor. Todo. Bueno. Somos la voz de la libertad. Somos Ñandutí 1020 AM. Tu primera fuente de información. En nuestra cuenta de TikTok, ¿buscas la mejor manera de seguir bien informado el fin de semana? Entonces sintoniza la gran cabina de fin de semana con Carlos Báez y Francesco Fiorio, sábados y domingos, con invitados especiales. Sí, te atraste. Yo me quité todo para meter acá. Amado Neri Farina es el encargado que todo sea para siempre. Ahora en su nuevo horario, los domingos, No tengo uno. Ah, ya está, no, ok. recuerdos, anécdotas, clásicos y la participación de la audiencia.